Sí. Ey. Ey, sí. Hola. Sonido. Hoy en día conmemorar la gesta de 1856, 1857 para los costarricenses resulta un asunto de primera importancia, porque esta fue por primera vez y a la larga por la única una guerra de carácter anticolonial donde los costarricenses disputaron en un escenario de guerra una independencia y una defensa de la soberanía que antes no se había presentado, porque esta guerra vino a configurar una identidad de los costarricenses y a configurar un pasado común de los ciudadanos de esta nación. Walker, Mora, Cañas, Santa María. 4 protagonistas y aquí las listas de cuantos más cayeron heroicamente por defender nuestro país. Pero hoy, ¿qué representan para nosotros? La casona fue quemada y muchos todavía desfilamos por las calles con banderas y tambores. Pero ¿qué se entiende? ¿Qué se vive? ¿Qué se siente? ¿Qué se salva del olvido? En este lugar se guardan los tesoros de la gesta del 56-57. Cuando estos tesoros son vistos en salas nítidas y bien organizadas, parece que la hazaña fue perfecta. No todos estaban de acuerdo en marchar en contra del invasor. No todos veían un peligro en los filibusteros. Fue esta nuestra guerra de independencia y como toda guerra dejó tras de sí una mancha de sangre. Civiles y militares costarricenses entregaron su vida por salvar su libertad. ¿Cómo era la Costa Rica de 1855? ¿Y qué nos permitió enfrentar a la invasión de los filibusteros? La Costa Rica, que da como anticipo a la llegada de los filibusteros en 1855, tiene desde el punto de vista económico 2 aspectos dignos de destacar. Uno, una próspera economía cafetalera que se había insertado en el sector agroexportador costarricense, el cual había traído importantes dividendos a los sectores económicos poderosos del país y había ofrecido importantes recursos en general para inversión pública. Y un segundo recurso que es vital de anotar es la creación o el establecimiento de la Fábrica Nacional de Licores, mejor conocida como la FANAL, bajo el auspicio de la administración de Juan Rafael Mora Porras. Entonces resulta interesante, pero la combinación de estos 2 aspectos, el café o la consolidación o la expansión importante de la actividad cafetalera, sumado a la expansión y a la legitimación de la Fábrica Nacional de Licores, le dio al Estado una importante salud fiscal que se puede traducir en que previo a la llegada de los filibusteros, Costa Rica prácticamente no tenía deuda externa. De ahí que la llegada de los filibusteros hacia 1855 y el arribo al territorio costarricense a partir de marzo de 1856 van a contrastar de forma notable con ese escenario que tenía Costa Rica a partir de 1850, que es cuando Mora legitima su poder, y hasta 1855, que es el año exacto en la que Walker ingresa a Nicaragua, llamado precisamente para resolver una disputa interna en este país centroamericano.
El cafecito mañanero nos despierta y en su momento despertó nuestro país. Del trabajo laborioso de cientos de costarricenses nació una bonanza. Estas vacas gordas fueron peculiares de Costa Rica, no igual para el resto de Centroamérica, y los costarricenses supieron aprovechar este buen momento. Ese mítico ejército de labriegos sencillos no fue tan desvalido hacia la batalla. Con los ingresos del café y de la fanal, las tropas costarricenses estaban bien equipadas. Los militares de carrera tenían buena formación, sin restar mérito a los múltiples voluntarios y campesinos valientes. De lo que más carecía el Ejército Nacional no era de pertrechos u hombres, era de fogueo, por así decirlo. De lo que siempre he oído poco en nuestro país es del ejercicio militar. Confiado en la capacidad de su ejército y convencido de la amenaza en la frontera, Juanito Mora lanza su proclama. ¡A las armas! Ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía que la ha reducido a la más oprobiosa esclavitud. Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos. Fue clave contar con el apoyo de la Iglesia. Mora logró aglutinar la voluntad nacional y al frente del ejército marchó a enfrentar a Walker. Un contingente de 2.500 soldados salió de San José hacia Moracia. En aquel momento a la provincia de Guanacaste se le llamó Moracia en honor al presidente. Esta vanguardia iba a las órdenes de José Joaquín Mora Porras, el hermano del presidente, para encontrarse en Liberia con José María Cañas. Por cierto, estos 217 kilómetros no se brincaban en un par de horas. Nuestro país en el siglo XIX era un pequeño mundo. Cerca de 15 días de viaje esperaban a nuestras tropas. Y no era un viaje fácil. Además de los caminos lodosos, parte del recorrido tenía que hacerse en balsas. Se salía de Punta Arenas y se llegaba aquí, a Bolsón. Ya entonces estaban en Moracia o Guanacaste, pero aún faltaba un par de días de viaje hasta Liberia. Cuando finalmente el ejército costarricense llegó aquí, a Liberia, el general Cañas tenía noticias alarmantes. Los filibusteros ya estaban en suelo tico.
Así que los soldados, cansados por una marcha a pie de más de 2 semanas, el día 20 de marzo tuvieron que madrugar y volver a andar. Tras otras 8 horas de caminar bajo el sol guanacasteco, llegaron a eso de las 4 de la tarde a la casona de Santa Rosa. Aquí los esperaban los filibusteros. Aquí el ejército costarricense marcó un giro en la historia de América. ¿Quién era William Walker? William Walker, más que un aventurero, como lo catalogan algunas investigaciones o la percepción de alguna población, era un tipo que curiosamente tenía una experiencia muy amplia en el plano académico y también en el plano militar. Antes de su arribo a Centroamérica, Walker había desarrollado una experiencia ciertamente frustrada al invadir México y establecer temporalmente un intento de república. Pero aparte de esto, era un tipo que tenía cierta experiencia y formación académica en Derecho, en periodismo. Walker había sido partícipe de algunos periódicos de carácter regional, de carácter local en el sur de los Estados Unidos. Todos ellos mediados por el segregacionismo tan característico de la época, de estos años 50, tan predominante en el sur de los Estados Unidos. De tal forma que cuando Walker arriba a Centroamérica, cuando es llamado hacia Nicaragua para dirimir una disputa propia entre granadinos y leoneses en la costa pacífica de Nicaragua, Walker venía permeado de ideas esclavistas, de ideas segregacionistas que no tardó en implementar en Centroamérica. Finalmente, Walker arriba a Centroamérica en un contexto sumamente interesante, marcado en primer lugar por la política exterior norteamericana del destino manifiesto, una doctrina que le daba a Estados Unidos un respaldo y que dejaba entrever una política expansionista de Estados Unidos hacia su región, hacia la región ísmica. Como conclusión podría decir que Walker, en efecto, no es un emisario enviado directamente por los Estados Unidos a la región centroamericana, más su arribo a Centroamérica representa en muchos de los casos un fiel reflejo de los intereses norteamericanos en la región centroamericana y particularmente en el sector más meridional que estaba viviendo un profundo conflicto como era Nicaragua en particular. Tras triunfar aplastantemente en Santa Rosa, de nuevo surgieron fricciones en el mando. No todos querían seguir a los filibusteros hacia Nicaragua, pero Mora tenía firme control y se impone ante el criterio del grupo formado alrededor de los intereses de la familia Montealegre. El Ejército Nacional salió camino a Rivas. Rivas, héroe nacional aparte, no fue exactamente una gran victoria. Se ganó, sí, pero a un costo enorme, cerca de 500 bajas en las filas nacionales. 2 de cada 10 soldados ticos murieron en la batalla. Walker se atrincheró en esta iglesia y en esa casa o mesón como se les llamaba. Y en esta otra cuadra estaba el Estado Mayor de Costa Rica. Eso quiere decir que el presidente Mora, su hermano y el general Cañas estaban ahí, a menos de 100 metros de los filibusteros. A los ticos los había tomado por sorpresa al alba, pero fue gracias a la acción rápida de las tropas que se logró detener el ataque de Walker. Y en algún punto de esta calle cayó Juan Santamaría en su regreso de quemar el mesón de guerra, es decir, la casa de la familia Guerra.
De hecho, los filibusteros, aún en pie de lucha al final de la tarde, esperaron a la madrugada del día siguiente para escabullirse, dejando a sus 250 muertos atrás. Los ticos, víctimas del cansancio de todo un día de batalla, no se dieron cuenta de la retirada furtiva del enemigo. Aquí se recuerda el lugar de nacimiento de Juan Santamaría. Es conveniente que se trate de un barrio, porque este fue el tercer frente de la Guerra del 56. Poco se pudo celebrar de la derrota del filibustero, cuando las tropas nacionales regresaron de Rivas cargando con ellos a un mortal enemigo. En poco menos de un año, el cólera cobró la vida de 12,000 costarricenses. Sería equivalente a que hoy muriera 500,000 de personas. Los filibusteros echaron el cuerpo de sus muertos a los pozos de agua y el ejército tico se enteró muy tarde. En su retirada, cargaron con el cólera hacia el Valle Central. La catástrofe fue total. La economía se fue de a pique y no había manos para recoger la cosecha del café. El país entero se replegó y esperó por un milagro. En 1857, el panorama era peor para Walker, quien insistía en su control sobre Centroamérica. Pero ahora Honduras, Guatemala y El Salvador sí estaban en condiciones de apoyar a Nicaragua en su lucha. En Costa Rica, aún los muertos del cólera pesaban en el ambiente político. No toda la clase gobernante estaba dispuesta a continuar con la aventura militar. Pero Juanito estaba muy claro en las implicaciones de la presencia de Walker y logró convencer de la necesidad de continuar en la lucha. Aquí, en Sarapiquí, dio inicio a esta nueva etapa de la guerra. Cuéntenos, ¿por qué era importante la ruta del tránsito? La ruta del tránsito, que es la división natural que separa Costa Rica y Nicaragua por medio del lago de Nicaragua y su desembocadura del San Juan en el Mar Caribe, era una ruta estratégica entre estas naciones, pero fundamentalmente adquirió importancia internacional a partir de la década de los 40, cuando se descubren yacimientos auríferos de primer nivel en California, en la costa oeste de los Estados Unidos. De este periodo, recuerden ustedes que Estados Unidos invadió la costa este, obtuvo mucha riqueza en este sector. Eso le dio gran dinamismo a esta ruta en este periodo, pero donde sí obtuvo una predominancia realmente importante fue a partir de los 50, cuando se estableció la Compañía Accesoria de Tránsito y cuando por vez primera los vapores comenzaron a dinamizar la economía regional. De ahí que fuera tan fundamental también en la campaña del 56-57 como sector estratégico, como zona de aprovisionamiento o de abastecimiento de hombres, pertrechos militares, armas y todo aquello que tuviera que ver con la campaña nacional. De ahí que tanto filibusteros como costarricenses procuraran no en vano apropiarse de sectores claves que se manejaban
a lo largo de la ribera de San Juan en la ruta que se denomina la vía de tránsito. De ahí también que no es de extrañar que distintos combates y enfrentamientos se dieran desde el San Juan del Norte, conocido en aquel entonces como Greytown por los ingleses, hasta San Juan del Sur, en la zona cercana a Granada, cruzando por Castillo Viejo o bien por las desembocaduras de Sarapiquí y Colorado. Todos ellos tenían en común que eran rutas de acceso directo a los planos estratégicos de la campaña, y el control de los mismos determinó en mucho la ruta final del triunfo costarricense y centroamericano sobre las tropas filibusteras acantonadas en la región. Así, en 1857, el río San Juan y sus afluentes en Nicaragua y Costa Rica son otro importante frente de la guerra. Máximo Blanco y Lorenzo Salazar son los responsables de tomar y sostener La Virgen y San Juan del Norte, entre otros puertos. Pero la clave fue el triunfo en el Castillo Viejo. Aquí lograron detener a los vapores que traían los pertrechos y refuerzos para Walker. El estadounidense estaba encerrado en su laberinto. Son 4 mujeres amazonas casi que sostienen a una quinta herida. Son las repúblicas centroamericanas que expulsan al filibustero invasor. El esfuerzo de las 5 logró volcar las expectativas expansionistas y esclavistas de Walker y compañía. Al final, Walker huye de Rivas y para satisfacer su orgullo, en lugar de rendirse ante los centroamericanos, se entrega ante un barco del ejército estadounidense. Es el almirante Paulding el que se encarga de recibir al filibustero y de llevarlo de vuelta de manera segura hacia su patria. El triunfo centroamericano tuvo su lado oscuro para Mora. El país, sumido en crisis, ya no era tan sencillo de gobernar como en los primeros años de su gobierno. Al llegar Mora al poder en 1849, el país no tenía deudas. No obstante, la defensa de los filibusteros había generado una considerable deuda externa. Esto generó un importante déficit fiscal. En sencillo, el país tenía que pagar más de lo que percibía por concepto de impuestos. Esta crisis generó grupos que se oponían a la permanencia de Mora en el poder. Entre la paranoia y la traición real, Mora es expulsado en 1859 de la presidencia. El responsable, José María Montealegre, cuñado de Mora. Es así como a Mora le toca, de manera irónica, compartir en 1860 la misma suerte de Walker. Mientras a Walker lo capturan y fusilan en Honduras en una nueva intentona colonialista, al expresidente Mora y al general Cañas los capturan también en 1860 en Punta Arenas. Ellos intentaban retomar el control del gobierno. Así, estas 3 figuras de la guerra del 56-57, Mora, Cañas y Walker, mueren fusilados en el mismo año. Por su parte, en Costa Rica, desde la caída de Mora, Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, los mismos militares de la campaña del Tránsito,
se prestan para mantener al gobierno en un permanente estado de golpe militar. Eso es hasta 1870 con la llegada de Tomás Guardia al poder. Tomás Guardia y los gobernantes que lo siguen, la generación del Olimpo, buscan un nuevo estado de progreso. Y se trae a otro estadounidense, Minor Kidd, a construir el ferrocarril al Atlántico. Ese mismo progreso requiere de cimentar una nueva identidad nacional y es por eso que se retoma la gesta del 56-57 como referente y se construye en Alajuela la estatua a Juan Santamaría y justo aquí enfrente el Monumento Nacional. Pero esa es ya otra historia.